Starlight. Welcome to the Starlight Podcast. El siguiente podcast se basa en el manual Oración Eficaz para que te beneficies de la mayor energía creadora habida y por haber, el poder de Dios. Dicho poder milagroso te permitirá solucionar cualquier problema por grande que sea, hacer frente a la adversidad con valor y entereza, relacionarte mejor con los demás, disfrutar de paz interior, sanarte, liberarte de remordimiento, sentir el amor de Dios, recobrar el ánimo. Bienvenidos a un nuevo podcast donde analizamos el poder de la oración. Les presentamos 12 puntos o pasos para obtener buenos resultados en sus secciones de oración. El poder de la oración. La oración es comunicación. Al igual que sucede con toda amistad, tu relación con Jesús se verá fortalecida si te comunicas con Él francamente y con frecuencia. En realidad, esa es la esencia de la oración. Comunicarse de corazón a corazón con el Señor. Pero, ¿cómo se logra ese estrecho vínculo? En realidad es bien sencillo. Para empezar, busca un lugar tranquilo. Imagínate que Jesús está sentado a tu lado. Háblale como lo harías con un buen amigo. Puedes hacerlo mentalmente o en voz alta. Las palabras que digas no tienen mucha importancia. Simplemente dile lo que te nazca. En realidad puedes orar en cualquier parte, en cualquier momento. Da lo mismo que estés sentado o de pie. No es necesario estar en un templo ni en ningún lugar en particular. La oración establece un vínculo entre el Señor y tú. Te encuentres donde te encuentres. Muchas personas equiparan la oración con pedirle cosas a Dios. Pero eso no es más que un aspecto de la cuestión. Naturalmente, Él quiere que le plantees tus necesidades, pero también que pases tiempo con Él, que le hagas confidencias, le cuentes cómo te va. Dile cuánto lo amas y lo agradecido que estás por todas las cosas buenas que te pone delante. Exponle tus sueños y anhelos, tus problemas e inquietudes, y Él te concederá las fuerzas, la inspiración, el consuelo y las soluciones que necesitas. Jesús está a tu disposición. Basta una oración para acceder a Él. Se complace en prestarte oído y te dará una mano siempre que lo necesites. Él se interesa sinceramente por ti. Le encanta escucharte y responder tus inquietudes. Claro que la oración es más que eso. Jesús también quiere comunicarse contigo, hablarte. Quiere dirigirte palabras de amor
y de ánimo. Desea ayudarte a resolver tus problemas. Tiene en su haber todas las soluciones y respuestas, pero para poder revelártelas es preciso que lo escuches. Por eso es necesario que aprendas a reconocer su voz cuando te habla al alma y te ponga pensamientos en tu cabeza. Jesús también te hablará por medio de su palabra escrita, la Biblia, pero para sacarle el máximo provecho es conveniente que ores y lo escuches mientras lees. Así podrá explicarte de qué forma se aplica lo que lees a tu caso en la actualidad. Rellenará las lagunas y te proporcionará detalles que no figuran en las respuestas, más bien generales que hay en su palabra. Una vez más, la clave está en escucharlo. De cualquier modo, tanto cuando te dirijas al Señor como cuando lo escuches, la comunicación con Él se realiza a la velocidad del pensamiento. No es como comunicarse con alguien por carta, en cuyo caso hay que aguardar días o semanas para recibir la respuesta. Ni siquiera como enviar un mensaje a través de Internet y recibir la respuesta en cuestión de horas o minutos. Tus oraciones llegan a sus oídos prácticamente antes de dejar tus labios. Se pueden recibir respuestas del Señor al instante. Puede que Él no siempre te dé enseguida una respuesta cabal o produzca el resultado final que deseas, pero al menos te dirá que ha escuchado tu oración y que se está ocupando del asunto. Muchas veces, el solo hecho de tener esa certeza te da paz interior y contribuye a que se fumen problemas de colosales proporciones. Más adelante, cuando vuelvas a presentarle en oración esas dificultades, continuará intercediendo por ti e indicándote qué debes hacer para que se lleve a cabo su voluntad al respecto y para que el asunto tenga un feliz desenlace. El poder de oración. ¿Cómo obtener buenos resultados? No hay patrón fijo ni fórmula mágica a la hora de orar, pero sí algunos pasos que se pueden seguir con el objeto de que nuestras oraciones cumplan el fin que perseguimos. Punto 1. Asume una postura de alabanza y gratitud. La alabanza complace al Señor. Lo impulsa a uno ante su presencia. El Salmo 100 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y Filipenses 4:6 dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Antes de enumerar todas las cosas que quieres que Dios te conceda, toma un momento para alabarlo y darle gracias por todo lo que ya ha hecho. Si no le agradeces las bendiciones que ya te ha prodigado, no se va a sentir muy movido a agraciarte con una respuesta a tu oración. Naturalmente habrá ocasiones en que no te sentirás muy deseoso de alabar a Dios o de darle gracias.
Por ejemplo, cuando estés enfermo o atravesando una situación de salud. Pero esas son precisamente las circunstancias en que más importante resulta adoptar una actitud positiva y alabarlo. Siempre hay algo que agradecer a Dios. Exprésale gratitud por todas las cosas buenas que ha puesto en tu camino. Agradécele todas las dificultades y tribulaciones que no tienes. A medida que pienses en esas cosas buenas y las expreses verbalmente, las mismas alabanzas que brotan de tus labios te reanimarán más que ninguna otra cosa. Con la ayuda del Señor y a fuerza de alabanzas, pronto te despedirás de las contrariedades y males que te aquejan. El poder de la oración. Punto 2. Comienza con un corazón limpio. Para poder tener fe en que el Señor responderá tus oraciones, es requisito esencial que tu relación con Él sea transparente. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiésemos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. El sentirte indigno de la bendición del Señor, o sea, si tu corazón te reprende, puede indicar que o bien te sientes culpable por algo que no debías haber hecho, o bien no has hecho nada malo en realidad y el diablo procura convencerte de lo contrario. Evidentemente que el primer paso para impedir que una oración sea respondida es evitar que se pronuncie, que salga de tus labios. Por eso el diablo trata de convencerte de que no tienes méritos para presentarte ante el Señor o pedirle ayuda. De modo que no puedes basar tus plegarias o tu relación con el Señor en tus impresiones. Es preciso distinguir la verdad de la mentira. Por eso pide al Señor que te ayude a ver las cosas desde su óptica. Si has obrado mal, simplemente repara el error reconociendo tu culpabilidad, pidiendo al Señor que te perdone y comprometiéndote a rectificar el asunto o reconciliarte con las personas afectadas. Una vez que hayas hecho eso, el Señor está presto a perdonar, escuchar y responder todas tus demás oraciones. No cabe duda de que una vez que el Señor te ha perdonado, los sentimientos persistentes de culpabilidad y de falta de méritos se deben al influjo de Satanás. No lo escuches, más bien acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Haz caso omiso del diablo. Resístete a creer sus mentiras y éstas se desvanecerán. Si emprendes vuelo en alas de la oración, el Señor aliviará las cargas que llevas dentro. El poder de oración. Punto 3.
Ora que se haga la voluntad de Dios. Cuando te esfuerzas por agradar al Señor, a Él le complace hacer realidad tus deseos. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Como todo padre que ama a sus hijos, Dios te da gustoso lo que necesitas y aún lo que quieres, siempre y cuando sea bueno para ti y no haga daño a nadie. Piensa primero en función de lo que complace al Señor y lo hace feliz. Luego basa en ello tu oración. Cuando la voluntad divina concuerda con la nuestra, podemos pedir lo que queramos y nos será hecho. El poder de oración. Punto 4. Antepon las necesidades ajenas a las tuyas. La oración reporta estupendos beneficios al creyente, pero entraña también una gran responsabilidad. Dios espera que no solo roguemos por nosotros mismos, sino también por los demás. Nuestras oraciones pueden hacer una diferencia como de la noche al día en la vida de otras personas, aun cuando éstas se encuentren a cientos o miles de kilómetros de distancia. Nuestras oraciones se proyectan y alcanzan a quienes atraviesan dificultades para ofrecerles auxilio. Son capaces de consolar, de componer, de amar, de llevar alegría y felicidad. Pueden derribar barreras, superar todo obstáculo y explotar los infinitos recursos divinos. Nuestras oraciones mueven la mano de Dios para que obre en la vida y el corazón de otras personas. Al Señor le encanta responder oraciones desinteresadas. Cuando vea que antepones las necesidades ajenas a las tuyas, es muy posible que te otorgue más bendiciones personales de las que podría haberle pedido. El poder de oración. Punto 5. Sé concreto. Jesús quiere que seamos muy específicos en lo que le pedimos. Nos pregunta, ¿qué queréis que os haga? Las oraciones concretas obtienen respuestas igualmente concretas. En cambio, las oraciones vagas e imprecisas indican una de estas tres cosas. O no nos interesa demasiado el asunto, o no sabemos a ciencia cierta qué queremos que haga, o bien no tenemos fe en que lo hará. Sé pues tan claro y específico como si estuviera girando un cheque o depósito a cargo del Banco del Cielo. Llénalo con la cantidad exacta que quieres. Hazlo nominativo, ya sea tu nombre o al de quien lo necesite. Féchalo, endósalo y obtendrás la cantidad deseada. El poder de oración. Punto 6. Ora con todo el corazón.
A veces razonamos que siendo Dios omnisciente y conocedor de todo lo que necesitamos, entonces, ¿qué necesidad hay de orar siquiera? ¿Para qué pasamos un montón de tiempo pidiendo si Él ya sabe de antemano lo que vamos a pedirle? Si bien es cierto que Dios sabe lo que te hace falta antes que se lo pidas, aún así Él espera que ores. Con ello, demuestras que dependes de Él, que lo necesitas. Es una declaración concreta de que tienes fe en su capacidad divina de responder a tus oraciones y eso lo complace. Pero si asumes una actitud perezosa y piensas que el Señor responderá tus oraciones por mucho o poco entusiasmo que pongas en ellas, o si especulas que Él lo hará todo por ti sin que tengas que molestarte en pedírselo, es probable que te sientas decepcionado con sus respuestas o quizá por su silencio. En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías llegó acertadamente a la conclusión de que a Israel le iban mal las cosas porque el pueblo no rogaba a Dios para que interviniera en su favor. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Dios espera que mostremos interés y oremos. Y cuando la situación reviste gravedad, espera que cuando acudamos a Él, lo hagamos muy seriamente. Si nosotros nos despertamos para rogar y pedirle, Él hará lo propio para responder. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El poder de oración. Punto 7. Ejercita tu fe. ¿Qué es la fe? Es fiarse de la palabra de Dios. Es creer que Él hará lo que ha prometido. Cuando se tiene fe, no importa si la lógica o la razón apuntan en la dirección de lo que uno cree. Uno sabe que se cumplirá lo que espera porque Dios lo ha prometido, aunque la mente humana no alcance a comprender el porqué. Cuanto mayor sea nuestra fe en la facultad del Señor para respondernos, mayores serán las respuestas que recibiremos. La disparidad entre los dos ejemplos que siguen a continuación ilustra a las claras este principio. Cuando dos ciegos pidieron a Jesús que les devolviera la vista, Él les preguntó si creían que era capaz de hacerlo. Al responder ambos que sí, les dijo que conforme a su fe les sería hecho y procedió a sanarlos. Por contraste, leemos en otro pasaje que no hizo muchos milagros en cierta ciudad a causa de la incredulidad de la gente. Sin duda que la medida de nuestra fe determina la respuesta de Dios. ¿Cómo se edifica la fe?
se la alimenta con la palabra de Dios y se la ejercita a diario por medio de la oración. Si te olvidas de nutrirla, se marchita. Si no la ejercitas, se torna flácida. El poder de oración. Punto 8. Ora en el nombre de Jesús. Jesús nos dice: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En un versículo anterior expresa: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ese segundo pasaje alude más que nada a la salvación, pero también se aplica a la oración. Cuando Jesús vino a la tierra a morir por nuestros pecados, se convirtió en mediador nuestro ante Dios Padre. La Biblia enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si diriges tus oraciones a Jesús, recibirás respuestas maravillosas. El poder de oración. Punto 9. Reclama las promesas de la palabra de Dios. Dios cuenta con un cúmulo de tesoros inigualables y riquezas infinitas. Tiene todo lo que uno podría pedir, necesitar o imaginar siquiera. En su palabra nos lo ha prometido todo. Tal como explican las Escrituras, se nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Lo único que tenemos que hacer es invocarlas. La palabra de Dios se asemeja a un contrato al que Dios se ha sujetado. El primer paso es familiarizarse con las cláusulas del mismo. Eso se hace leyendo la palabra. Luego, Él quiere que cuando oremos, invoquemos esas cláusulas. Cuando le recordamos sus promesas, demostramos tener fe en lo que ha dicho. Es decir, manifestamos la certidumbre de que Él es capaz de hacer lo que le pedimos. Naturalmente, el contrato también contiene cláusulas que nos corresponde cumplir a nosotros. Muchas de las promesas de Dios son condicionales. Por ejemplo, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Para poder reivindicar la promesa que Él nos ha hecho de darnos cualquiera cosa que pidiéremos, debemos poner todo de nuestra parte para guardar su palabra y complacerlo. Cuando nosotros cumplimos con nuestra parte del trato, estamos en condiciones de reclamar con convicción todo lo que nos pertenece por derecho conforme a su palabra. El poder de oración. Punto 10. No des lugar a las dudas.
El diablo se propone hacernos dudar de la palabra de Dios. Si logra convencernos de que las promesas divinas son huecas y no se puede confiar en ellas, habrá conseguido restar eficacia a nuestras oraciones. La palabra de Dios dice que pidamos con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Luego agrega: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Evita dar cabida a pensamientos que contradigan la palabra. Son semillas de duda sembradas por el diablo. El poder de oración. Punto 11. Dalo por hecho. Para Dios, toda oración que se ajusta a su voluntad y a lo que Él considera mejor para todas las partes afectadas está ya respondida, aún antes de terminar de pronunciarla. La palabra de Dios es infalible. Así pues, siempre que cumplamos con las sencillas condiciones que Él nos fija en ella, como las que explicamos en el presente podcast, nuestras peticiones nos serán concedidas automáticamente. Puede que no nos responda tal y como esperábamos, o que no veamos la respuesta enseguida, pero Dios ha puesto en acción los mecanismos necesarios para que nuestras oraciones sean respondidas cuando Él lo juzgue oportuno, en tanto que estén acordes con su voluntad. De modo que una vez que has presentado tu pedido al Señor, es hora de asumir lo que se denomina una postura de fe. Debes confiar en que la respuesta está en camino y creer que si has cumplido con tu parte del trato, Él intervendrá a tu favor, aunque a veces tome un tiempo. Dalo por hecho. El poder de la oración. Punto 12. Agradece a Dios la respuesta. Si crees sinceramente que Dios ha escuchado tu oración, no hace falta que esperes a ver la respuesta. Dale las gracias por fe. Es importante terminar nuestras oraciones de la misma forma que las empezamos, con acción de gracias y alabanza. El poder de la oración. Beneficios que nos reporta la oración. Pasar tiempo con el Señor rinde tantos beneficios que no podemos prescindir de ello. Él puede ayudarnos a resolver nuestros problemas, responder a nuestras interrogantes, aliviar nuestras penas, consolarnos en nuestra desazón, proporcionarnos alegría, acercarnos al cielo y muchísimo más. La oración altera las circunstancias. Es uno de los medios de los que se vale Dios para satisfacer
las necesidades y deseos de sus hijos, siempre y cuando sea beneficioso para ellos y para los demás. Todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. También nos fortalece espiritualmente. El tiempo que dedicamos a reflexionar y escuchar al Señor nos proporciona una fuerza interior que nos ayuda a superar las épocas más difíciles de la vida. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Salmo 138, 3. El poder de la oración. Promesas para invocar en oración. La Biblia es un libro de oraciones. De las 667 que hay en sus páginas, consta que 454 fueron respondidas. A continuación, reproducimos unas cuantas promesas de la palabra de Dios que puedes invocar en tus ratos de oración y comunión con Dios. Antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7, 7. Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Juan 16, 24. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Filipenses 4:6. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37:4. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primera de Juan 5, 14, 15. Escrituras sobre escuchar a Dios. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Isaías 30, 19. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Isaías 30, 21. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. El día que clamé, me respondiste. Salmo 138:3. Sin respuesta aún, Robert Browning. No es posible que la fe quede sin ser respondida. Sus pies están firmes, implantados en la roca. Permanece imperturbable en la más dura embestida. Ni ante el más hórrido trueno se apoca. Sabe que su oración la omnipotencia ha escuchado y exclama, se hará algún día en algún lado. Sin respuesta aún, que nadie oyó tu pedido, quizá no cumpliste cabalmente tu parte. La obra empezó con el primer ruego emitido. Si Dios comienza algo, hace también lo restante. Después que el incienso más se haya elevado, su gloria verás algún día en algún lado. Bien, amigas, amigos, estamos llegando ya al final de la presente edición de Starlight, analizando este tema tan importante de 12 pasos para obtener respuestas a tus oraciones, esperando que lo puedan aplicar en sus vidas diarias. Dale me gusta, comparte y por favor suscríbete para que llegue a muchas personas que necesitan que sus oraciones sean respondidas. Bendiciones.